Ok, muy buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a un poco conversar sobre estas normas que se han publicado vinculadas a la facultad que tiene la administración tributaria para no sancionar administrativamente. Un poco entendamos el tema respecto de lo que es el derecho sancionador. Hay que un poco evaluar que cuando se incurre en alguna infracción tributaria, ese es el supuesto de hecho, ¿no? Este supuesto de hecho tiene una consecuencia jurídica que puede ser una sanción. La sanción puede ser pecuniaria o no pecuniaria. Cuando la sanción es pecuniaria estamos hablando de una multa. Cuando no es pecuniaria, pues sanción de cierre, cierre local, internamiento temporal de vehículos, etcétera, ¿no? A lo que voy es que la infracción es la causa o supuesto hecho y la consecuencia jurídica es la sanción. Eso tiene que quedar claro. ¿Por qué? Porque vamos a ver, por ejemplo, que en algunos casos, y ya hay preguntas sobre ese tema, se está confundiendo cómo se calcula la multa y se está utilizando criterios que son aplicables para la discrecionalidad, ¿no? Cuando debería esto analizarse de forma independiente, ¿no? Un tema es, yo voy a calcular la multa según lo que indica el Código Tributario, ¿no? Por ejemplo, la infracción por declarar datos falsos tiene una tabla del Código Tributario, ¿no? La tabla depende, pues estamos hablando del régimen general. La tabla 1, nota 21, establece una serie de criterios para poder calcular el tributo omitido, la multa por el tributo omitido. Pero por ahí vamos a encontrar en resoluciones del SNAO que nos hablan sobre un perjuicio económico, por ejemplo, ¿no? ¿A qué se define como perjuicio económico? En algunos casos podría estos dos aspectos concurrir o ser similares, pero no son siempre similares. Hay que evaluar cada uno, tiene su propia normativa, sus propias características. Entonces, por ejemplo, también en otro supuesto, el hecho de haber yo sido beneficiado de la discrecionalidad, por ejemplo, en la resolución del SNAO 6/2016, que es por no presentar la declaración en los plazos, ¿no? La norma me indica que si estoy dentro del rango discrecional, me beneficio de esta sanción de multa. Este hecho lo que hace es que se está dejando de sancionar, o sea, me voy a la consecuencia jurídica, ¿no? Se está dejando de sancionar porque el contribuyente está cumpliendo ciertos criterios, ciertas características que la resolución del SNAO ha previsto. Pero el hecho de la infracción, eso no queda, no se ha eliminado, no se ha borrado, ¿no? Entonces se mantiene la infracción. ¿Por qué lo remarco? Porque ¿qué pasaría si es que se comete la infracción del artículo 176, numeral 1? El contribuyente tiene cuenta de detracciones. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Que va a ingresarse como recaudación. Entonces, para no confundirse, ¿no? O sea, si bien es cierto, voy a tener la discrecionalidad en la cual no se me sanciona con la multa, pero no por eso la infracción, ¿no? También va a seguir esa misma suerte, ¿no? No es que la infracción se va a eliminar o se va a dejar de considerar. Por eso digo que hay que analizar este tema de la discrecionalidad en el ámbito de la consecuencia jurídica, no en el ámbito de la comisión o de la configuración de la infracción, que es el supuesto de hecho, ¿sí? Tenemos el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Cuando nosotros hablamos del régimen de gradualidad también, ¿en dónde nos movemos? En la consecuencia jurídica, porque yo lo que estoy haciendo es la multa que me corresponde, que es un 100%, lo que estoy haciendo es que en función de ciertas características, este 100% puede ser 90, puede ser 80, puede ser 60 o puede ser 50, y en caso de la discrecionalidad voy más allá, ¿no? Ahí lo que se está hablando es no se sanciona, o sea, se deja de sancionar, pero la configuración de la infracción, eso se mantiene, ¿sí? Ese es el mensaje que se tiene que dar en este momento. También, por ejemplo, si hablamos del artículo 178, numeral 1, por datos falsos, por ejemplo, hay una discrecionalidad que habla respecto del hecho de rectificar como consecuencia de que he incumplido en el depósito de las extracciones, ¿no? Entonces, según la RS SNAO 39 del 2016, me dice si es que se incurre con los requisitos que indica la resolución,
y se cumple con rectificar, ¿no? Se cumple con los ciertos requisitos, lo que va a hacer es que se va a dejar de sancionar con la multa por datos falsos, ¿no? Pero algunos podrían pensar, ok, como me he beneficiado de la discrecionalidad por la multa, se va a convalidar de alguna manera el uso del crédito fiscal cuando no debí usarlo porque no hice el depósito de la detracción, ¿no? Eso no tiene nada que ver, por eso les explicaba. O sea, un tema es que a mí me dejan de sancionar, o sea, la consecuencia jurídica se elimina, pero lo que ha precedido a esto, por ejemplo, si yo debía hacer el depósito de la detracción en el mes 1, pero no lo hice en el mes 1, lo hice en el mes 3, ¿en qué momento puedo usar el crédito fiscal? ¿En el mes 1 o en el mes 3? En el mes del depósito, en el mes 3. El hecho de haber dejado de sancionar la multa por datos falsos, en este caso, no va a convalidar este indebido uso del crédito fiscal, ¿ok? O sea, un tema es la consecuencia jurídica y otro tema es la configuración de la infracción. Vamos a ir también entendiendo que este tema de las resoluciones del SNAO tiene una historia, ¿no?, particular, porque todas empezaron a salir publicadas en el portal institucional, ¿no?, en la página web. Ahí se empezaron a verificar la resolución. La primera que recuerdo es la de libros electrónicos, ¿no? Se publicó en el portal y posteriormente salió la resolución de Superintendencia 200-2016, ¿no?, que lo que hace es básicamente poner en conocimiento de la ciudadanía esas resoluciones que realmente ya estaban publicadas de alguna manera en el portal, pero ahora le da esa forma jurídica de que debe cumplirse con el principio de publicidad, ¿no? En este caso se dispone de la publicación en el Diario Oficial del Peruano. Entonces, algunas de las preguntas que ya van saltando es, oye, ¿desde cuándo entran en vigencia estas resoluciones del SNAO? ¿No? Esa es la primera pregunta que podría saltar. Lo que nos han dicho, cuando esté hablando durante esta exposición, lo que se les voy a explicar es las instrucciones que tengo, ¿no? Es así, desde la fecha de emisión de las resoluciones del SNAO, la entrada en vigencia, ¿no? O sea, ¿cuándo entra en vigencia esta resolución? Es de su fecha de emisión, no es del día siguiente de publicación en el Peruano, ¿ok? La fecha de su emisión. Ahora, luego de esta resolución del SNAO, resolución de Superintendencia 200-2016, bueno, ya empezaron a publicarse dos resoluciones del SNAO, pero a través del Diario Oficial del Peruano. La primera resolución, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, antes de ir a las resoluciones, vamos a ir viendo justamente lo que les referí en un principio, ¿no?, de que un tema es el supuesto hecho y otro tema es la consecuencia jurídica, ¿no? Entonces acá es bien importante no confundir el derecho sancionador respecto a configura o no configura una infracción para saber si hay sanción de multa, ¿no? Y respecto a la consecuencia jurídica es saber si procede la discrecionalidad o de repente procede la gradualidad. Son dos elementos distintos, ¿no? La configuración de la infracción y la consecuencia jurídica. Acá lo que vemos es que, de acuerdo al Código Tributario, la SUNAT tiene esta facultad discrecional de determinar y sancionar administrativamente, ¿no? No solo para sancionar, también para la fiscalización, tiene esta facultad discrecional. Y acá vemos justamente las resoluciones del SNAO, como les explicaba, ¿no? La primera resolución del 2015, la 39 del 2015, vinculada a libros electrónicos. Luego salió la 51-2015, referida a las infracciones referidas a la emisión, otorgamiento de comprobantes de pago, o como permitir el control de la administración tributaria. Luego vemos otras resoluciones vinculadas a la infracción por datos falsos, ¿no? Luego vemos infracción por la del 2016, la 6-2016. Luego tenemos la resolución del 39 de 2016 que establece una serie de criterios, ¿no? Y posteriormente la 40-2016, donde también establece otros criterios de aplicación de la facultad discrecional. A lo que debemos ver es que no todas las infracciones que están en el Código Tributario son susceptibles de la aplicación de la facultad discrecional, ¿no? O sea, hay que ver qué tipo de infracciones
son las que van a tener este beneficio, ¿no? Un poquito para entenderlo así, como nuevamente les reitero, esto podría ser casi como un indulto, ¿no? O sea, no es una amnistía. ¿Por qué? La amnistía es el olvido de todo, ¿no? Acá yo solamente te perdono la sanción, pero no me olvido de la infracción. ¿Me dejo entender? Como les explicaba nuevamente, porque veo que están llegando algunos, el hecho de yo presentar la declaración fuera de los plazos, lo que va a hacer la facultad discrecional es que me va a dejar de sancionar la multa, ¿no? Pero la configuración de la infracción se mantiene, y esto que va a hacer que se pueda ingresar como recaudación, ¿no? Como una causal, como ingreso como recaudación. ¿Ok? Ese es el mensaje que se les puede ir ofreciendo. Ahora vamos a ver infracciones relacionadas a los libros y registros vinculados a asuntos tributarios llevados de manera electrónica. Bueno, sabemos que la primera resolución del SNAU es la de 2015. Estas resoluciones, que son 3, ¿no? La primera del 2015 se ha ido prorrogando porque conforme pues pasaba los meses se veía pues que los contribuyentes de alguna manera no se habían adecuado al llevado de los libros electrónicos. Estas resoluciones están vinculadas solo a libros electrónicos, eso es lo primero que tiene que quedar claro, ¿no? Pueden ser del sistema de libros electrónicos PLE o el sistema de libros electrónicos del portal. Y esta resolución, por ejemplo, la primera que salió, si ustedes se percatan, se aplica a las infracciones del artículo 175, numeral 2, 5 y 7, ¿no? Llevar con atraso los libros, y el 176, numeral 2, que es por presentar declaraciones informativas, ¿no? Fuera de los plazos establecidos. Bueno, en este caso podría aplicarse, por ejemplo, el supuesto del PRICO, que tiene que declarar su domicilio adicional, ¿no? Y no lo declara dentro de los plazos. Ese sería uno de los supuestos vinculados a libros electrónicos. Cuando vemos la siguiente resolución del SNAU, la 64-2015, ahí es donde recién se agrega el supuesto del artículo 178, numeral 1, ¿no? Si ustedes se percatan ahí, se agrega este supuesto, y a diferencia del anterior, el anterior, por ejemplo, nos decía que para poder ser beneficiado, vamos a usar el término beneficiado, ¿no? Porque realmente es lo que se está pasando, es un beneficio del contribuyente. Para poder ser beneficiado de esta discrecionalidad, el criterio es la regularización hasta la fecha máxima de atraso de diciembre de 2015, ¿sí? Eso es lo que estipulaba la resolución 39 de 2015. Fecha máxima de atraso, no 31 de diciembre, ¿sí? Sino fecha máxima de atraso. Entonces lo que yo tengo que hacer es verificar el cronograma, ¿no? De lo que son los libros electrónicos y analizar pues si estoy dentro del plazo máximo de atraso. Si vamos a la siguiente resolución del SNAU 64-2015, lo que hace es básicamente prorrogar este plazo para poder subsanar. Ahora, lo que vamos a ir encontrando conforme vamos revisando las resoluciones es que en la mayoría nos indican que para poder ser beneficiado de estas resoluciones del SNAU hay que subsanar, ¿no? Hay que regularizar la infracción, ¿no? En la mayoría de estas resoluciones esa es una de las características que tienen, y tienen vocación de ser aplicado pues para los supuestos que ocurran desde la vigencia de la norma, ¿sí? Desde la vigencia de la norma en adelante, así como los supuestos que hayan ocurrido anteriormente, ¿sí? Eso es lo que en la teoría del derecho pues se habla como aplicación inmediata de la norma, ¿no? A las situaciones ocurridas a partir de la fecha de vigencia de la norma y a las consecuencias de lo que se haya ocurrido anteriormente, ¿sí? Eso es lo que se va a utilizar. En el caso de la resolución del SNAU 64-2015, como vemos, se amplía el plazo para la subsanación y nos dice que es hasta el 30 de junio, no dice hasta junio del 2016, ¿no? A diferencia del anterior que hablaba de plazo máximo de atraso, acá nos dice hasta junio de 2016, entendiéndose por al 30 de junio del 2016. Y posteriormente la resolución del SNAU 31 del 2016, que es la que actualmente se está utilizando, nos divide en dos grupos, ¿no? En dos grupos, para que los contribuyentes se consideren beneficiados de esta discrecionalidad. El primer grupo se refiere a los que están llevando libros electrónicos con fecha anterior a 1 de enero del 2016, ¿sí? Podríamos hablar de un PRICO, podríamos hablar de un contribuyente
no sé, que desde 2014 o 2015 está obligado porque superó los 150 UITs, etcétera, o porque es afiliado a los libros electrónicos, ¿no? Ellos están obligados a llevarlos antes del 1 de enero de 2016. En consecuencia, ¿cuál es el último día que ellos tienen para regularizar por las infracciones que se hayan cometido? Vence el 30 de septiembre del 2016, ¿sí? Y el segundo grupo, estamos hablando de los contribuyentes que están obligados desde el 1 de enero de este año, ¿no? Que básicamente, bueno, podríamos hablar del contribuyente que superó las 75 UITs en el 2015, ¿no? Ese contribuyente está obligado a partir de cuándo a usar libros electrónicos, 1 de enero del 2016. Entonces, en este contribuyente, ¿qué cronograma se le aplica? Tipo B, ¿no? Es el plazo máximo de atraso que se le aplica. Entonces, tengo que regularizar las infracciones que se hayan cometido. ¿Y cuál es el plazo máximo? El 31 de diciembre de 2016. Acá lo que hay que analizar, pues, básicamente es que cualquier infracción vinculada a, por ejemplo, llevar con atraso los libros o por datos falsos, debe regularizarse hasta el 31 de diciembre del 2016. Lo que hay que considerar acá es que para todos debe quedar claro quiénes son los obligados a llevar libros electrónicos, ¿no? Porque hay unas preguntas que están llegando, más que todo se preguntan respecto a la infracción, como que por eso les digo, se confunde un poco el tema. Una cosa es la infracción y otra cosa es la consecuencia jurídica, que es la sanción. Acá nos estamos moviendo en el elemento de la consecuencia jurídica, ¿no? De la sanción. Entonces, para todos debe quedar claro quiénes son los obligados a llevar libros electrónicos, qué cronograma se utiliza para llevar libros electrónicos, qué pasaría si un contribuyente rectifica su declaración jurada, no sé, en diciembre de 2015, para menos o para más, ¿no? Hay una fecha de corte, ¿no es cierto?, para ver hasta cuándo yo voy a considerar si superó o no superó las 75 UITs, ¿no? ¿Cuál es la fecha de corte? ¿Se acuerdan? El 9 de enero o 31 de enero. 31 de enero, ¿no es cierto? Al 31 de enero yo tengo que ver si es que esta rectificatoria, ¿sí?, que ha permitido, pues, elevar la valla de las 75 UIT surtió efectos o no, ¿sí? Eso es lo que hay que analizar. Es decir, las rectificatorias sí se pueden considerar, pero siempre y cuando haya surtido efectos al 31 de enero del 2016. ¿Ok? En función de eso, tenemos dos casos. Ay, me olvido que estoy grabando. ¿Qué pasa? Ok, tenemos dos casos. El caso 1, vamos a hablar acá. A ver, una empresa del régimen general verifica que en su declaración mensual del periodo diciembre del 2014 había omitido ingresos. En consecuencia, rectifica su PET. ¿Cuándo? El 9 de febrero del 2016. O sea, esa fecha no es gratuita, ¿no? Esa fecha es por algo. El 9 de febrero de 2016. Lo que da lugar a que durante el 2014 la suma de sus ingresos supere las 150 UITs. Sin embargo, de considerar solo las declaraciones originales, ¿qué pasaría? No habría superado el tope. Entonces se pregunta cuál es la infracción, cuál es la sanción y cuál es la eventual discrecionalidad, si es que acaso se puede presentar. Entonces la pregunta es, ¿el contribuyente, en primer lugar, está obligado a llevar libros electrónicos en el 2015? Dice que ha rectificado el periodo de diciembre. ¿Y cuándo lo ha hecho? El 9 de febrero de 2016. ¿Y lo ha rectificado para menos o para más? Si ha omitido ingresos, significa que ha rectificado para más. Y cuando uno rectifica para más, ¿cuándo surte efectos la rectificatoria? Cuando lo presento, ¿cierto? Lo he presentado el 9 de febrero, justo el último día que tengo para considerar si supero o no la valla de las 150 UITs. ¿Estamos? Porque la norma me dice eso, ¿no? Para el 2014 yo tengo que verificar las rectificatorias y el plazo máximo es 9 de febrero del 2016. En este caso surte efectos la rectificatoria, lo que significa que mis ingresos en el 2014, ¿qué pasó? Superaron las 150 UITs, o sea, sí estoy obligado a llevar libros electrónicos. Ahora, ¿qué cronograma se utiliza? El que es, depende, ¿no? O sea, si estamos hablando de un antiguo contribuyente, normalmente es el cronograma tipo A, ¿no? Y a los nuevos el cronograma tipo B. Ahora, la pregunta es, la infracción de llevar con atraso, ¿se comete la infracción? ¿Se aplica la discrecionalidad? De esa manera es que se tiene que analizar, ¿no? Es decir, la infracción, ¿no?,
en el tema de libros electrónicos, evaluar respecto a todas las normas de libros electrónicos, ver si existe la sanción, y de existir la sanción, ver la fecha máxima para poder regularizar, ¿no? En este caso, bueno, tendríamos que verificar que si estamos hablando de un contribuyente con fecha anterior al 2016 que está obligado a llevar libros electrónicos, como es el caso, tendría como máximo para regularizar el último día de septiembre, ¿sí? Para presentar y regularizar este llevado con atraso de los libros. En el caso 2, es una empresa del régimen especial que verifica que en el periodo de diciembre de 2015 ha omitido ingresos. En consecuencia, lo que está haciendo es rectificar su PDT el 31 de enero de 2016. Igual esa fecha no es gratuita, es por alguna razón, ¿no? Lo que da lugar a que durante el 2015 la suma de sus ingresos ha superado las 75 UITs. En este caso igual, esta rectificatoria está surtiendo efectos el 31 de enero de 2016, justo el último día que se debe considerar para ver si supera o no la valla, ¿no? Entonces consultan sobre la infracción, sanción y eventual discrecionalidad. Y bueno, claro, tengo la discrecionalidad siempre y cuando yo regularice como máximo el 31 de diciembre del 2016, ¿no? De esa manera se aplica la discrecionalidad. Hay otro supuesto de discrecionalidad para las infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones y comunicaciones. Esta es también otra resolución que es bastante frecuente en las preguntas que se vienen haciendo. La infracción por presentar declaraciones determinativas informativas. ¿Qué requisitos nos indica la norma? La norma es bien concisa, ¿no? La norma me dice que tengo que ver el nivel de ventas y compras por separado, ¿sí? Por separado. Si mis ventas no superan media UIT y mis compras no superan media UIT, entonces es un requisito que se estaría cumpliendo, ¿no? Parcialmente, porque lo otro es que qué pasaría si yo he recibido una notificación de omiso y me han indicado que tengo que regularizar en un plazo que me indica la administración y no se regulariza en ese plazo, ¿no? Perfecto, en ese caso pierdo la discrecionalidad, ¿no? Entonces son dos requisitos concurrentes: el tema del nivel de ventas y compras por separado, que no superen media UIT. Preguntan algunos si es que el hecho de declarar cero estaría también dentro de este supuesto. Sí, no está superando la media UIT. ¿Qué pasaría si un contribuyente no declara el PDT 21, por ejemplo, ¿no? Y tiene una infracción por presentar, no sé, la planilla electrónica? ¿Aplicaría la discrecionalidad? Hay forma de comparar compras o ventas. Según la instrucción que tenemos, es que no aplica la discrecionalidad. ¿Cuál es el requisito para que aplique la discrecionalidad de esta resolución? Es que al menos declare el PDT 21, ¿no? Ventas y compras por separado. En el caso del nuevo RUS, para poder verificar este tema es el importe total, ¿no? No hay que disgregar el IGB, es total. ¿Okay? En mis compras totales con IGB y mis ventas totales con IGB para el nuevo RUS. Y la sanción dice que si es que yo recibo una notificación de omiso, debo regularizar en el plazo. ¿Y qué pasaría si no recibo la esquela de omiso? O sea, yo voy a subsanar antes, ¿no?, de que me llegue la esquela de omiso. ¿Procede también la discrecionalidad? Sí, ¿no? Sí, pero no en todos los casos, ¿sí? O sea, estas resoluciones del SNAO son bien interesantes, bien simpáticas. En algunas resoluciones dice que sí, pero en otras se circunscribe, por ejemplo, que sea exclusivamente como producto de un procedimiento de fiscalización, ¿sí? La misma resolución es bien restrictiva. En otras resoluciones te dice que es producto de una acción inductiva, no te dice que es producto de un procedimiento de fiscalización. O sea, mucho cuidado con esos términos, ¿sí? O sea, no en todos los casos no existe una regla general, ¿sí? A eso me refiero. No existe una regla general. Cada resolución tiene sus características particulares. Vamos a ver, creo que por acá tengo algunas preguntas vinculadas a esta resolución. Bueno, vamos a ir a algunos ejemplos.
Este caso es una empresa del régimen general que el periodo de diciembre de 2015 declara extemporáneamente el PETC 21. Se sabe que el importe de sus ventas, ¿no? Hay un instructivo, ¿no? Para poder aplicar esta discrecionalidad. Indica pues qué tipo de casillas voy a considerar para poder evaluar si supera o no el 50% de la UIT. Dice que en este caso la casilla 100 marca 1925 y en compras 1950, ¿no? Estoy omiso en el qué periodo, diciembre de 2015. Y además dice que está arrastrando un saldo a favor del periodo anterior por 5.000 soles. Cumple con el rango discrecional y que ustedes se utilizan, ¿no? Ese es el caso que se está viendo acá. Como les digo, nuevamente les repito, la discrecionalidad tiene una lógica diferente a cómo calculo la multa, ¿no? En la multa, por ejemplo, cómo calculo si es que yo quiero saber qué UIT aplico para una multa del periodo de diciembre, por ejemplo. La UIT de la fecha de la infracción, dice, ¿no? Y cuando hay infracción, en este caso por declaración extemporánea, al vencimiento, o sea, hablaríamos de la UIT del 2016. Ya, pero en la discrecionalidad, como es bien simpática esta resolución, me dice que es del periodo que estoy declarando, ¿sí? En este caso, ¿qué periodo sería, qué UIT se aplicaría en este ejemplo? La del 2015, ¿sí? Que sería la media UIT 1925. ¿Qué pasaría si por error yo utilizo la del 2016? Tendría otro rango discrecional y no entraría, probablemente no cumpliría, ¿no?, con el margen que debería de ser. Entonces, si utilizo la del 2015, ¿qué vemos? El día de ventas es 1925, perfecto, y compras es 1950, no cumplo, no cumplo, entonces no podría aplicar la discrecionalidad. Ahora la pregunta es, ¿y la gradualidad? ¿También pierdo o no? O sea, lo que ahorita ya estamos viendo es que la discrecionalidad no es que está derogando la gradualidad, ¿no? En algunos casos la gradualidad va a saltar porque tiene sus propias reglas. En este caso podría aplicarse la rebaja, bueno, el 90%, dependiendo, ¿no? Dependiendo del caso podría aplicarse la rebaja. ¿Qué pasaría si me notifican la esquela de omiso y me dan 3 días para regularizar? Y no regularizo en los 3 días. Pierdo las dos, ¿no? No hay ni discrecionalidad y no hay gradualidad, ¿no? Ese es el tema de que, por eso les digo, este tema es, nos movemos en la sanción, en la consecuencia jurídica, ¿ok? Vamos a la siguiente. En este caso, es una entidad pública inafecta de tercera categoría. O sea, sabemos que la entidad pública es un sujeto no pasivo de renta, ¿no? No paga impuesto a la renta tercera, pero ¿podría ser contribuyente del IGB o no? Sí, ¿no? Si es habitual en las operaciones, puede ser contribuyente del IGB. En este caso nos dice que no realiza operaciones vinculadas al IGB, o sea, no declara el PETC 21 y pregunta por el PET Plame de enero del 2016, que ha sido declarado extemporáneamente. Pregunta si también se aplicaría la discrecionalidad en el caso del PET Plame. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como les digo nuevamente, el rango discrecional hay que evaluarlo en función del PETC 21. Y el PETC 21 no tiene presentado, en consecuencia no aplica la discrecionalidad, ¿sí? En el otro caso, es una pesquera, es un caso que me preguntaron aquí, creo. Dice que explico inclusive, y durante el periodo de veda sus ventas y compras disminuyen tanto que son menores a media UIT, ¿no? Esa es la característica que ve este contribuyente. Pero lo ve, ¿por qué? Porque ha visto que hay varios periodos que ha declarado extemporáneamente, por eso se preocupó y ve, oye, pero mis ventas no han superado, entonces podría, ¿no? Y por ahí la pregunta o la duda salta a explico, ¿no? La discrecionalidad está en función de solo los pequeñitos o también para los pricos podría aplicarse, para todos, ¿no? ¿Por qué salta la pregunta? Porque si uno revisa la resolución del SNAU en los considerandos, pareciera que los destinatarios de la norma son otros, ¿no? Se han revisado y habla de pequeños, etcétera, ¿no? Pero al final lo que importa es la parte resolutiva, ¿no? ¿Qué es lo que se resuelve? Son dos cosas nada más.
el tema de ventas y compras por separado que no supere la media UIT, y que si llegó la esquela de omiso, regularice en el plazo que me han indicado. Suficiente. Y si cumple en ese caso, ¿sí? Si cumple, también se aplica la discrecionalidad. Se aplica a otros PETs, aparte del PET 621 y PET PLAME, ¿se puede aplicar? PET 617, PET 626, 633, 697, no sé, ¿se puede aplicar? ¿O solamente esos dos, nada? Para todos, para todas las declaraciones, se aplica en función del ventas y compras de mi PET 621. Ya. Vamos a seguir avanzando. Esta resolución está regulando el caso de la infracción de datos falsos, ¿no? El artículo 178, numeral 1 del Código Tributario. ¿Y qué me dice acá? Acá me dice que, primero, lo que yo veo es que se refiere a un contribuyente del régimen general y está referido específicamente a la infracción por la renta anual, ¿no? Cuando yo rectifico la renta anual. Este es el ámbito de esta discrecionalidad. ¿Y qué pasa? Que en este caso el contribuyente ha rectificado su renta anual y el saldo a favor que ha declarado ha disminuido, ¿no? Hay infracción por eso, ¿no? Si es que yo rectifico mi anual y mi saldo a favor de renta disminuye, hay una infracción, ¿no? El 50% del saldo a favor disminuido indebidamente, con las rebajas del 95%. Eso es lo que dice el régimen de gradualidad, pero, oye, dice que podría aplicarse discrecionalidad. Veamos. Dice que esta rectificatoria, ¿no? Haya disminuido, pero el criterio acá es que no haya sido aplicado o arrastrado a ejercicios posteriores, compensado o devuelto. Es bastante genérico, ¿no? Y ese es el término que también hay que considerar. O sea, no es solo ese supuesto, hay que considerar el otro, que se haya presentado la rectificatoria. Lo que me está hablando es que hay que subsanar, ¿no? Si estamos hablando de una infracción de datos falsos, tengo que rectificar, correspondiente al ejercicio en que tuvo lugar la declaración del saldo a favor indebido, ¿no? Y además, importante, nos dice que esta rectificatoria deberá presentarse antes de la notificación de cualquier requerimiento que dé inicio a un proceso de fiscalización respecto del tributo vinculado a la infracción. Entonces acá lo que tenemos que ver un poco es a qué está refiriéndose, ¿no? Y claro, los supuestos que nos podemos plantear acá son infinitos. Puede ser un contribuyente que ha rectificado la renta anual y el saldo ha sido disminuido porque, por ejemplo, vamos a ir al caso mejor. Acá es el caso de una empresa que rectifica su renta anual y cuando lo hace en el mes de mayo del 2016, él ha considerado en su renta anual la opción de aplicar contra futuros pagos a cuenta, ¿no? Esa es su declaración original, consideró eso. Asumamos que la declaración original la presentó en el mes de marzo del 2016 y marcó aplicar contra futuros pagos a cuenta. ¿Qué significa que haya declarado en el mes de marzo de 2016 que el saldo a favor debió aplicarlo en su pago a cuenta del periodo marzo de 2016, ¿no? Porque hay una compensación automática, ¿no? El artículo 55, numeral 5 del reglamento nos dice que se compense ese saldo a favor. Y cuando rectifico, dice acá en el ejemplo, dice en el mes de mayo del 2016. O sea, ¿qué ha pasado? Que el saldo a favor declarado indebidamente, ¿no?, ha sido aplicado, ha sido compensado en el periodo de marzo, ¿no? Entonces, ¿estaríamos cumpliendo con el criterio de discrecionalidad? No estamos cumpliendo con el criterio de la discrecionalidad. Infracciones relacionadas a emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago y permitir el control de la administración. Acá tenemos resoluciones pues para todo tipo, ¿no? Nuevo RUS, régimen general en otras que vamos a ver, o régimen especial. En la resolución del Senado 51-2015 estamos hablando específicamente del nuevo RUS, infracción por no emitir los comprobantes de pago, ¿no? Que la sanción pues es el cierre local, es lo natural, ¿no? Es la consecuencia natural de una infracción por no emitir, es el cierre. Luego la infracción del artículo 177 numeral 7, que es por no comparecer ante la administración, ¿no? Esas son las infracciones que se estarían cometiendo acá, que es el ámbito de aplicación de esta discrecionalidad. Y en el caso del nuevo RUS, lo que nos dice es que la discrecionalidad está respecto de esa sanción, ¿no?, de cierre, que no se va a realizar
hasta el 31 de diciembre del 2016, ¿no? Ese es el plazo. En algunas resoluciones como esta, o como en los libros electrónicos, tenemos un plazo específico de cuando vence, ¿no? Eso también es otra característica de estas resoluciones, que en algunas me dice, pues, como libros electrónicos, puede ser 30 de septiembre a los antiguos, o 31 de diciembre a los nuevos obligados a los libros, como en este caso vence el 31 de diciembre de 2016. También el otro caso es contribuyentes detectados como no inscritos en el RUC. También se le aplica la discrecionalidad. Acá, a diferencia del anterior, no me establece un plazo específico, ¿no? Luego, la sanción por no comparecer o comparecer fuera de los plazos establecidos. Acá específicamente, ¿qué me dice? Que es aquellos contribuyentes no RUS que hayan sido citados como consecuencia de una acción inductiva, ¿no? O sea, si ha sido citado por la división de acciones inductivas, ese es el caso en el cual se aplicaría la discrecionalidad, en el sentido de que no se sanciona con la multa. La resolución del SNAO 54-2015 establece respecto del régimen general y el régimen especial, y hay un supuesto más de no RUS. Acá nos refiere sobre igual, no emitir comprobantes de pago, y el 177 numeral 1, que es por no exhibir, ¿no? No exhibir libros o registros. En el caso de no emitir comprobantes, para el caso del régimen general o especial, ahí sí nos habla del tema de las ventas, ¿no? Las ventas anuales no hayan superado 150 UITs, a diferencia de no RUS, que no establece ni un tope. Acá sí, nos dice que las ventas anuales no superen este límite, y la aplicación de la discrecionalidad es hasta el 31 de diciembre del 2016. En la siguiente se dispone no sancionar con cierre el artículo 177 numeral 1, que dijimos de nuevo RUS. Vamos a la siguiente resolución del SNAO 25-2016 respecto a rentas de quinta. Acá nos refiere que esta discrecionalidad pues está en función de que el contribuyente, este es por no comparecer ante la administración, ¿no? Acá el contribuyente dice, en caso no haya sido citado como consecuencia de una acción inductiva, ¿no? Se va a aplicar la discrecionalidad a aquellos perceptores de rentas de quinta que hayan sido citados como consecuencia de una acción inductiva. Ese es el caso, por eso les digo, en las resoluciones del SNAO, en algunas son bien específicas, bien precisas, en otras son un poco más que dejan a la interpretación. En este caso es bastante específica, ¿no? Para perceptores de quinta categoría, y el tema de que sean citados como consecuencia de la acción inductiva. La resolución del SNAO 40-2016 aplica para el régimen general y especial. Estamos hablando de no exhibir libros y comparecer o fuera de los plazos o no comparecer ante la administración. Claro, lo que pasa es que en las anteriores RS SNAO estas infracciones se aplicaban, o esta discrecionalidad se aplicaba para el nuevo RUS, y claro, los del régimen general y especial dijeron, pues, ¿por qué nosotros tampoco? No vamos a estar acá. Y también en esta resolución 40-2016 para el régimen general y el régimen especial. Ahora vemos criterios y requisitos para aplicar la facultad discrecional, que es la resolución del SNAO 39 del 2016, que establece una serie de requisitos. Ahora, hay algunas circulares que podrían estar vigentes, ¿no? Por ejemplo, la resolución, hay circulares del 2009 y 2011 respecto a la infracción por renta anual de personas naturales, ¿no? Que tienen una discrecionalidad específica en circular. Ese circular se mantiene, ¿no? No por esto se ha dejado de aplicar. Lo que sí se estableció en un memorándum circular electrónico es que cualquier circular que ustedes encuentren y vean que no compatibilizan con la resolución del SNAO 39-2006, ¿cuál prevalece? Esta de acá, ¿sí? Ese es el criterio. Luego, en esta resolución del SNAO 39-2016 tenemos, claro, que hay un primer supuesto que dice para todas las infracciones contenidas en cualquier norma tributaria. Bueno, acá ya hay que hacer un tema de una abstracción, ¿no? ¿Cuántas infracciones podrían cometerse en los cuales se hable sobre que por caso fortuito o fuerza mayor se ha cometido o configurado de infracción, ¿no? En esos casos dice que debe estar debidamente sustentado.
¿Qué casos se nos plantean acá? Es, por ejemplo, incendios, desastres naturales, asaltos, paros, huelgas, pérdida de libros, etcétera, ¿no? Hay varios supuestos que se podrían considerar, pero acá no dice exclusivamente a un tipo de infracción, o sea, es cualquiera. Habría que ver caso por caso, ¿no? ¿Qué supuesto podría aplicarse esta parte de la norma? No vamos a hablar todas de respecto a la resolución del 39/2016, no vamos a hablar todos los ítems, solamente los más principales. Acá, por ejemplo, el llevar con atraso de los libros, que estamos hablando del artículo 175, numeral 5, uno de los criterios dice que cuando se configure conjuntamente por llevar los libros sin observar la forma y condiciones, ¿no? Se configura ambas infracciones, ¿cuál se va a aplicar? Solo la multa por atraso de libros, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que se estableció en uno de los criterios. Y otro criterio es: se aplicará una sola sanción por cada oportunidad en que la administración compruebe que se ha producido el atraso de libros en un plazo mayor al permitido, aun cuando dicho incumplimiento se verifique en más de un libro o registro que deba ser llevado por el deudor tributario. Claro, de repente alguna confusión había al principio, o bueno, no había claridad en el tema, de repente en el tema de libros electrónicos, ¿no? Porque se supone que cuando son libros electrónicos, el llevar con atraso es fácilmente verificable por la administración. Yo voy a saber cuántos periodos son. En ese caso, este criterio no está circunscrito a libros y registros electrónicos o específicos, es muy abierto, ¿no? Entonces, a lo que dice es que, claro, si yo tengo, no sé, 5 periodos que no he enviado mis libros, cualquiera, o estoy con atraso de mis libros en 5 más periodos, se va a aplicar, dice, no importa, en la cantidad de libros, puede ser libro diario, mayor, lo que fuere, solamente va a haber una infracción, ¿no? Por ese carácter de que es una infracción de carácter continuado. El caso acá es, claro, una fiscalización se detecta que el contribuyente está incurso en infracción por atraso en 3 tipos de libros, se aplica una sola infracción. Artículo 176, numeral 1, también hay criterios que se están utilizando en la RC-SNAU adicionales a la que ya se ha establecido en la 6/2016. Acá dice, cuando se detecte que el contribuyente es omiso a la declaración en más de un periodo tributario, se sancionará por el más reciente. El criterio que se tiene acá es que yo en un periodo de 6 meses, cualquiera que se fuere, yo lo que voy a hacer es analizar el último. Respecto del último es donde se va a sancionar. En el otro caso es contribuyentes a los que se ha comunicado la exclusión del régimen de buenos contribuyentes. Bueno, ahí los criterios que establece es pues que se cumpla conjuntamente, que se trate de declaraciones que venzan en los 2 meses siguientes a la exclusión. Si ustedes van revisando todos los criterios del SNAU, básicamente, por ejemplo, hay otro que habla del régimen de retenciones, ¿no? Que si soy agente de retención a partir del primer mes en que soy agente, es decir, está más o menos la finalidad de estas resoluciones es de que el contribuyente se le está dando un margen para que pueda adecuarse a sus nuevas obligaciones, ¿no? En este caso, claro, es un buen contribuyente que está notificándose como por ser excluido, y probablemente es razonable que en los primeros meses, ¿no? De repente la costumbre pues hace que él piense que está con el beneficio del cronograma especial, pero no es así, y justamente acá está la lógica de esta disposición. Luego dice que cumpla con subsanar. Como ustedes ven, la mayoría de las resoluciones del SNAU establecen el criterio de la subsanación para poder ser sujeto de la discrecionalidad. Acá hay un caso respecto a esta resolución del SNAU, pero del criterio 2, que dice: una empresa a partir del 1 de febrero del 2016 es agente de retención del IGB y ha tenido compras que superaron 700 soles, ¿no? Con un solo proveedor. ¿Qué más dice? Su proveedor es agente de percepción y al presentar el PETC 26 se percata que el periodo febrero 2016 lo realizó extemporáneamente, ¿no? La pregunta es si se aplica o no la discrecionalidad. ¿Qué me dice el criterio 2? El criterio 2 dice
que no se aplicará la sanción en caso de incumplimiento de obligaciones previstas en el régimen de retenciones en que incurra los sujetos designados como agentes de retención durante el primer mes en que deben operar como tales, pero acá dice la condición, dice siempre que no se hubieran practicado retenciones en dicho mes. En este caso, ¿qué consideran? ¿Aplica o no aplica la discrecionalidad? Veamos, estamos hablando del primer mes en que es agente de retención, ¿no es cierto? Ese es febrero, que es el primer mes que es agente de retención. Y el criterio que me dice para que aplique la discrecionalidad es que no se hubiera practicado retenciones en el mes. Pregunto, en este caso, ¿se ha practicado retenciones o no? Si la compra es mayor a 700 soles y es un solo proveedor, ¿no? Y el proveedor es agente de percepción. Primero, ¿hay retención? ¿Yo le puedo retener a un agente de percepción? No, ¿no? Está excluido. O sea, no hay. ¿Aplica entonces la discrecionalidad o no? Me dice, para que aplique, no se debe haber practicado retenciones en dicho mes. Entonces, sí, pues no se está aplicando retenciones en el mes. ¿En qué mes? En el primero, que es agente de retención. ¿Sí? ¿Se entendió ese ejemplo? La figura es que en el primer mes que es agente de retención no se hubiera practicado retenciones, dice. Ese es el criterio. ¿Ok? Acá tenemos otros casos de presentación de más de una rectificatoria relativa al mismo tributo o periodo. Dice, no se aplicará la sanción en el caso que el contribuyente presente más de una rectificatoria. Pero dice acá, ¿se acuerdan que les comentaba? Hay que tener en cuenta los criterios que puede establecer la norma, que dice por inducción del área de auditoría y dentro del plazo que se establezca. Sabemos que por presentar más de una rectificatoria hay una infracción, ¿no? Para el régimen general, 30% de la UIT. ¿Y cuál es la regla? Que no hay rebaja. No hay rebaja en ningún caso. Y acá, en la discrecionalidad, lo que me dice es que, claro, voy más allá, ¿no? Yo no voy a sancionar si es que esta rectificatoria se ha producido por inducción del área de auditoría. ¿Ok? Acá hay un ejemplo para este caso, dice un contribuyente que no se encuentra ante un procedimiento de fiscalización y va a rectificar de manera voluntaria, modificando la base imponible de sus ventas. ¿Aplica o no aplica la discrecionalidad? ¿Qué opinan? Es un contribuyente que no está en un procedimiento de fiscalización y va a rectificar de manera voluntaria, modificando la base imponible de ventas. ¿Qué me dice la norma? Que es por inducción del área de auditoría para fines de la discrecionalidad. En este caso, según la instrucción que tenemos, no aplicaría. Artículo 177, numeral 1, no exhibir libros. Bueno, numeral 5 y numeral 7, por ejemplo, el numeral 1 nos refiere sobre la primera oportunidad, ¿no?, en que el sujeto fiscalizado comete la infracción dentro de la acción de fiscalización y el hecho se detecta en la misma y se subsane la infracción al vencimiento del plazo otorgado por la administración, ¿no? Como ustedes ven acá, se está estableciendo dos requisitos concurrentes y la característica es que esta infracción se haya realizado dentro de la acción de fiscalización y que haya sido detectado en la misma. En el caso de no comparecer ante la administración, también habla de la causa justificada, que de alguna manera ya se habría previsto en el primer caso que dijimos originalmente, ¿no?, que la causa justificada aplica a todas las infracciones del Código Tributario. Y para ya ir cerrando con esta breve charla, es la de infracción de datos falsos, que acá sí hay que revisarlo bien, porque hay varios supuestos y no en todos los casos se aplica para todos los tributos, ¿no? Por ejemplo, los criterios 1, 2 y 5 de esta infracción del artículo 178, numeral 1, se aplican solo para el IGB, ¿no? Y los demás criterios habría que ver a qué tributo específico se está refiriendo. En este caso nos dice que no se aplicará la sanción en el caso del IGB cuando la disminución del débito fiscal. ¿El débito fiscal qué es? Es el IGB de ventas, ¿no? Dice cuando la disminución del débito fiscal o el aumento indebido del crédito fiscal, según sea el caso, en un determinado periodo, dice no origine un perjuicio económico, ¿no?, y que el deudor tributario no haya compensado o solicitado la devolución del saldo a favor de corresponder. Ese es uno de los supuestos.
Entonces acá, bueno, hay que ver qué es perjuicio económico, ¿no? Y nos refieren acá, básicamente es el impuesto que se deja de pagar después de haber compensado retenciones, percepciones, incluso de haber considerado los pagos previos. Y dice acá que no se haya compensado o solicitado. Entonces acá podría saltar la pregunta en qué casos el IGB se podría compensar o solicitar en devolución. Podría ser el caso del exportador, ¿no? El saldo a favor del exportador se puede solicitar la devolución o compensación. Y el otro requisito es que el deudor haya presentado la rectificatoria correspondiente al periodo en que tuvo lugar la declaración del débito o crédito inexistente y a su vez no haya aplicado o arrastrado el saldo a favor indebido en la declaración original del periodo siguiente o subsiguientes. Esta rectificatoria debe presentarse antes de la notificación de cualquier requerimiento que inicie un procedimiento de fiscalización. Otro criterio es que no se aplicará la sanción por infracciones que se cometan que sean menores al 5% de la UIT. También es otro criterio que se está utilizando. Acá un ejemplo es: una empresa rectifica el periodo de enero de 2016 y en su DJ original declaró como débito fiscal, ¿no?, 10.000, debiendo ser 20.000. Respecto de su crédito fiscal no se ha modificado y básicamente esa es la información como tenemos ahí, ¿no? En la declaración original hay un importe a pagar de 7.000 y en la rectificatoria hay un importe de 17.000. En ese caso, ¿aplica o no aplica la discrecionalidad? La primera que debemos analizar es el perjuicio económico, ¿no? ¿Hay perjuicio económico o no? Sí. ¿Qué pasaría si es que se utilizan retenciones o percepciones del periodo y hacen que estos 17.000 lleguen a cero? ¿Hay perjuicio económico? No, ¿no? Entonces sí aplicaría la discrecionalidad, ¿no? Ahí está el supuesto o el concepto de perjuicio económico que está regulado en la misma resolución del SNAO. Sobre esto, obviamente, pues, así como ustedes, nosotros tenemos bastantes preguntas, porque obviamente esto, conforme vaya llegando la casuística, se va a ir absolviendo esas preguntas, ¿no? Pero este es el mensaje que tenemos, ¿no? Básicamente, como para dar un mensaje, para redondear el tema, es no confundir cómo calculo la multa, porque para eso aplico el Código Tributario y las tablas del Código Tributario, y no confundir que es el régimen de discrecionalidad, el de gradualidad, que están circunscritos a la consecuencia jurídica, ¿no?, a la sanción. En el momento que voy a sancionar, en la discrecionalidad lo que hace es utilizar esta facultad para dejar de sancionar, ¿no?, aquella infracción cometida anteriormente. En la gradualidad lo que voy a hacer es bajar un poco el monto, la cuantía de la multa. También que hay circulares que podrían estar vigentes, pero en la medida que se opongan a la resolución del SNAO 39 de 2016, va a prevalecer la 39 de 2016. Y bueno, esto sería básicamente lo que correspondería a esta charla de discrecionalidad.